La mercería se llamaba La Trama. Estaba en una calle estrecha del barrio antiguo, entre una panadería tradicional y una zapatería de reparos. La fachada era de madera pintada de verde oscuro, con letras blancas en cursiva sobre el toldo gastado por el sol de muchos veranos. Adentro, el local era pequeño y profundo, con paredes forradas del piso al techo de pequeñas gavetas de madera, cada una con una etiqueta escrita a mano que indicaba el contenido. Botones de nácar pequeños, botones de madera grandes, hilos de algodón blanco, hilos de seda de colores, cintas de raso, encajes finos, encajes anchos, agujas de coser, agujas de bordar, tijeras de punta fina, reglas de 50 centímetros, cierres metálicos, cierres invisibles. La mercería tenía 432 gavetas pequeñas y Cristina conocía el contenido de cada una. Cristina trabajaba en La Trama desde hacía 14 años. Tenía 41 años. Empezaba todas las mañanas a las 9:30 en punto, abriendo las 2 puertas de vidrio del local, encendiendo las luces fluorescentes del techo, sacando los toldos hasta la mitad para protección del sol. La dueña, doña Trinidad, llegaba a las 10. Era una mujer pequeña, de 75 años, pelo gris recogido en un rodete bajo, anteojos colgando de un cordón al cuello, vestidos floreados que se renovaban sin renovar el estilo. Doña Trinidad había heredado la mercería de la madre hacía 40 años y la había mantenido funcionando con dignidad mientras todas las mercerías del barrio iban cerrando una a una. La Trama sobrevivía porque tenía clientela fiel. Las costureras del barrio, las modistas, las abuelas que todavía cosían ropa para los nietos, las madres que arreglaban uniformes escolares. La mercería era un refugio del oficio antiguo en una época en que casi nadie cosía a mano. Aquel lunes por la mañana, 8 de junio, Cristina llegó a las 9:30 como siempre. Abrió las puertas, encendió las luces, sacó los toldos, se instaló atrás del mostrador con el cuaderno de pedidos abierto, esperando los primeros clientes. La rutina era idéntica todos los lunes desde hacía 14 años. Pero aquel lunes, una clienta nueva entró a las 11 de la mañana. Era una muchacha joven, alrededor de los 28 años, alta, delgada, con el pelo recogido en una cola de caballo desordenada, vestida con una remera grande y jeans gastados. Llevaba una bolsa de tela donde se asomaba un género blanco brillante. La muchacha miró a Cristina con una sonrisa abierta. «Buenos días, señora. Necesito hilo blanco de seda finita, del que casi no se ve cuando se cose. Estoy haciendo mi vestido de novia y no quiero que las puntadas se noten». La frase entró en la mercería como un viento que mueve cortinas. Cristina escuchó la palabra novia y algo dentro del cuerpo se contrajo, sin que ella entendiera por qué. La sensación duró apenas un segundo. Después, la respuesta profesional automática salió por la boca. «Por supuesto, hija, tenemos hilo de seda blanco número 50, que es lo más fino que se consigue. Permitíme mostrarte». Cristina caminó hasta la gaveta correspondiente, sacó 3 opciones diferentes. Las apoyó sobre el mostrador. La muchacha eligió, pagó, conversó. Se llamaba Liliana. Tenía 28 años. Se casaba en 3 meses. Estaba haciendo el vestido ella misma, con la ayuda de la abuela materna, porque querían algo único y no tenían presupuesto para una modista profesional. La conversación duró 7 minutos. Liliana era expansiva, alegre, llena de detalles sobre el casamiento, sobre el novio que se llamaba Esteban, sobre la fiesta pequeña que estaban planeando en el patio de la casa de los padres de él. Cristina escuchaba mientras envolvía el hilo en papel marrón. Sonreía con cortesía, asentía cuando correspondía y, antes de salir, Liliana hizo una pregunta que ninguna clienta le había hecho a Cristina
en 14 años de mercería. Señora, perdón si soy indiscreta, pero usted tiene unas manos tan delicadas, tan bonitas para coser. ¿Usted nunca pensó en casarse, en hacer su propio vestido? Cristina sintió la pregunta como un alfiler entrando en un lugar de la piel que ella había dejado de tocar hacía mucho tiempo. La respuesta automática que tenía guardada para casos similares apareció rápido. Hija, no me dio el tiempo. La vida llevó por otro camino. Pero gracias por preguntar. Que tengas mucha suerte con el vestido y con el casamiento. Liliana sonrió. Agradeció. Salió de la mercería con la bolsa de tela bajo el brazo. Cristina quedó parada atrás del mostrador, con las manos apoyadas en la madera oscura. La luz fluorescente del techo zumbaba apenas. El reloj de pared, redondo, antiguo, marcaba las 11:07, y, en aquel silencio del local vacío, algo que Cristina había dejado enterrado durante 14 años empezó a moverse. La memoria llegó primero como una imagen. Cristina tenía 24 años. Estaba sentada en el patio trasero de la casa donde ahora vivía con la madre. Era una tarde de primavera. Mateo estaba sentado a su lado, en una silla de madera vieja, con un anillo pequeño de oro entre los dedos. Mateo tenía 26 años, era profesor de matemática en un colegio del barrio, hijo único de una familia trabajadora. Llevaban 3 años de novios. Aquella tarde de primavera, Mateo le había pedido casamiento. El anillo era simple, la propuesta era simple, la promesa era simple. Cristina había dicho que sí. 3 meses después de aquel sí, doña Esperanza, la madre de Cristina, había caído de la escalera del fondo de la casa. La caída le había quitado la fuerza de las piernas y la libertad de moverse. Doña Esperanza había quedado dependiente de cuidado constante, sin posibilidad de vivir sola. Las 2 hermanas mayores de Cristina, Norma y Beatriz, vivían en otras ciudades. Norma en la capital, casada con 3 hijos. Beatriz en otra provincia, casada sin hijos. Las 2 habían venido al centro de salud. Habían ayudado durante las primeras semanas, habían vuelto a las vidas propias rápido. La pregunta había aparecido en la familia de manera silenciosa, pero clara. ¿Quién va a cuidar a mamá? Cristina era la única que vivía en la misma ciudad. Cristina era soltera. Cristina no tenía hijos. Cristina no tenía obligaciones familiares directas. Cristina era la única opción evidente. Mateo había propuesto una solución diferente: casarse igual. Vivir los 2 en la casa de Cristina, ayudando a cuidar a doña Esperanza. Esperar 1 año, 2 años, ver cómo evolucionaba la situación. No descartar la vida propia por causa de la situación de la madre. Cristina había pensado durante una semana y había respondido a Mateo con una frase que iba a definir los próximos 14 años de la vida. Mateo, no puedo. Primero la familia. Mamá necesita cuidado completo. No es justo que yo arrastre a vos para una situación así. Vos sos joven, mereces una vida normal, una mujer que pueda dedicarse a vos. Yo no voy a poder ser esa mujer. Mejor que cortemos ahora, antes que nos hagamos más daño. Mateo había llorado, había pedido, había argumentado. Cristina había mantenido la decisión. La culpa por la caída inesperada de la madre, la responsabilidad ancestral de la hija soltera cuida a los padres viejos. El miedo de cargar a Mateo con una vida limitada, todo había pesado más que el amor de 3 años. Mateo había aceptado finalmente, después de varias conversaciones difíciles. Se había ido con dignidad. 3 años después, Cristina había escuchado por una vecina común que Mateo se había casado con otra mujer, Susana, profesora también, y que tenían un hijo. Cristina había recibido la noticia atrás del mostrador de la trama, mientras envolvía un paquete de botones para una clienta. Había sentido un dolor agudo en el pecho. Había seguido envolviendo el paquete.
Había continuado el día, guardando el impacto en un rincón silencioso del pecho. Si tú estás escuchando esta historia y reconoces algo en esta Cristina, si tú también pusiste la familia siempre adelante de tu propia vida, escribe ahora en los comentarios la frase «Tengo derecho también», no como decoración, como afirmación de que vos también tenés derecho a las mismas cosas que dabas a los otros: amor, descanso, sueños, futuro propio. Aquel lunes 8 de junio, después de la pregunta de Liliana, Cristina quedó parada atrás del mostrador durante varios minutos sin atender otros clientes. Doña Trinidad, atrás del escritorio del fondo donde hacía las cuentas, notó el silencio. Levantó los ojos. Vio Cristina parada. Notó algo distinto en la cara. Doña Trinidad dejó el lápiz sobre el escritorio. Caminó hasta el mostrador. Apoyó una mano pequeña, llena de manchas de la edad, sobre la mano de Cristina, y preguntó con la voz tranquila de una mujer que ya había vivido mucho: «Hija, ¿qué pasa? ¿Te sentís mal?» Cristina no respondió de inmediato. Las palabras tardaron en llegar. Cuando llegaron, salieron quebradas. «Doña Trini, una clienta acaba de preguntarme por qué no me casé, y por la primera vez en 14 años no tuve respuesta automática. Me quedé sin saber qué responder». Doña Trinidad asintió despacio. Apretó suavemente la mano de Cristina y dijo con la voz de quien ofrece algo importante: «Cristina, vení conmigo al fondo. Vamos a tomar un té. Tenemos tiempo». Las dos mujeres caminaron hasta la oficina pequeña del fondo. Doña Trinidad cerró la puerta. Preparó 2 tazas de té de manzanilla en la pava eléctrica que tenía sobre la mesita. Sirvió. Se sentó frente a Cristina y empezó a hablar, con calma, sobre algo que nunca le había contado antes. «Cristina, vos sabés que yo me casé tarde. ¿Sabés a qué edad?» Cristina respondió en voz baja: «No sé exactamente. 40 y pico, creo». Doña Trinidad sonrió. 50 años cumplidos, Cristina. 50. Tuve a mi primer hijo, Marcos, a los 52. Tuve a la segunda, Aurora, a los 55. Hoy Marcos tiene 23 años, Aurora tiene 20, yo tengo 75. ¿Sabes por qué te cuento esto?» Cristina movió la cabeza diciendo que no. Doña Trinidad continuó. Mientras hablaba, Doña Trinidad acariciaba con el pulgar el costado de la taza de té, en un gesto pequeño y tranquilo, de quien ya había contado aquella historia muchas veces para sí misma, en silencio, durante años. La voz de Doña Trinidad tenía la textura de una manta vieja, gastada por el uso, pero todavía caliente. «Te lo cuento porque, durante mucho tiempo, yo también pensé que mi tiempo había pasado. Yo también cuidé a mis padres. Mi padre tuvo problemas serios de salud, mi madre quedó frágil de la cabeza. Cuando los dos partieron, yo tenía 47 años. Pensé, ya está, ya no me corresponde nada. Voy a quedarme con la mercería y los recuerdos». Pero 2 años después de que mis padres partieron, conocí a Esteban en una panadería del barrio. Tenía 50 años. Esteban tenía 52. Nos casamos 6 meses después. Tuvimos a Marcos y Aurora. Y Cristina, hija, escúchame bien. La vida no terminó cuando pensé que había terminado. La vida me esperó. La vida tiene paciencia infinita con quien decide volver a empezar. Cristina lloró, no con sollozos grandes, con lágrimas silenciosas que caían en la taza de té sin que ella se diera cuenta. Doña Trinidad esperó. La oficina pequeña del fondo tenía paredes pintadas de un verde claro descolorido por los años. Sobre la mesa de Doña Trinidad había una foto enmarcada de los 2 hijos, Marcos y Aurora, sacada en el día del egreso del colegio secundario de Marcos. Una planta pequeña en una maceta de barro, un calendario del año en curso con anotaciones a lápiz en las fechas importantes,
La luz de una ventana pequeña que daba al patio interno entraba en diagonal sobre la mesa, iluminando el vapor que subía de las 2 tazas de té. Doña Trinidad esperó con la paciencia de una mujer que había aprendido, después de muchos años de mercería, que las cosas importantes se resuelven en los silencios, no en las palabras apuradas. No dijo nada durante varios minutos. Cuando Cristina pudo hablar de nuevo, dijo apenas: «Pero mamá todavía está viva, doña Trini. Todavía depende de mí. No puedo dejarla sola». Doña Trinidad asintió. «No te estoy diciendo que dejes a tu madre, Cristina. Te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo que cuidar a tu madre no significa borrarte a vos misma. Hay una diferencia enorme entre cuidar a alguien y desaparecer cuidando a alguien. Vos hace 14 años que estás del lado equivocado de esa diferencia. Si tú llegaste hasta aquí, hay una verdad que merece ser dicha en este punto. Las mujeres que cuidan a familiares con dependencia durante años desarrollan una identidad que se basa en el sacrificio. La identidad les dice todos los días: yo soy la que cuida, no soy la que vive. Esa identidad se vuelve confortable porque elimina la responsabilidad de tener una vida propia. Es más fácil servir que enfrentar las preguntas profundas de ¿qué quiero yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué necesito yo? Pero en algún momento, una pregunta inesperada de una desconocida cualquiera puede romper la identidad construida y, cuando se rompe, lo que queda es el espacio para volver a empezar. Aquella tarde, después del cierre de la mercería a las 7, Cristina caminó hasta la casa donde vivía con la madre. Era una caminata de 12 cuadras. Cristina las hizo despacio, mirando las cosas del barrio que durante 14 años había mirado sin ver. La heladería de la esquina, donde había probado el primer beso con Mateo a los 18 años, en una tarde de febrero, con el sabor del helado de chocolate amargo todavía en los labios, cuando él se había acercado. La plaza pequeña donde habían caminado de la mano en muchas tardes, donde habían hablado de hijos futuros, de viajes, de la casa que querían tener. El banco verde de hierro donde Mateo le había leído poemas de un libro pequeño que llevaba siempre en el bolsillo del saco. El kiosco viejo donde Mateo le había comprado caramelos durante el noviazgo. La parada de colectivo donde se despedían cada noche cuando él volvía a la casa de los padres. La esquina de la farmacia, ya no la misma farmacia, donde se habían refugiado de una lluvia repentina aquella tarde de marzo en que él le había dicho: «Vos sos la mujer de mi vida». El barrio entero estaba lleno de huellas de una vida que Cristina había guardado en cajas selladas de la memoria. Cuando Cristina llegó a la casa, doña Esperanza estaba sentada en el sillón del living, mirando un programa antiguo en la televisión. Cristina la saludó con un beso en la frente. Le preparó la cena, una sopa liviana de verduras con un trozo pequeño de pollo, igual a todas las cenas de los lunes desde hacía 14 años. La sirvió en el plato pequeño que la madre prefería. Esperó que la madre comiera despacio. Lavó el plato. Le dio los comprimidos de la noche, 2 pastillas pequeñas en la palma de la mano, con el vaso de agua tibia que la madre necesitaba. La acompañó al baño, la ayudó a cambiarse de ropa, la acostó en la cama, acomodando los almohadones de manera que la madre quedara semi-incorporada para respirar mejor durante la noche. Le dio el control de la televisión, la besó en la frente otra vez. Apagó la luz grande del cuarto, dejando apenas la lamparita pequeña de la mesa de luz encendida. Hizo todo el ritual con la paciencia de siempre, pero después que la madre se durmió, Cristina hizo algo nuevo. Caminó hasta la habitación propia, encendió la luz, se sentó en la cama y, atrás del placar de 3 puertas, en una caja de cartón que no abría hacía 14 años, buscó algo. Sacó la caja con cuidado. Estaba cubierta de una capa fina de polvo gris. La apoyó sobre la cama. La abrió despacio. La tapa,
Cedió con el ruido suave del cartón viejo. Adentro había fotos. 3 sobres pequeños con cartas escritas a mano por Mateo durante los 3 años de noviazgo, atadas con un cordel rojo descolorido. Una bufanda azul de lana fina que Mateo le había regalado en el primer cumpleaños juntos, todavía con el aroma vago del perfume que ella usaba en aquella época. El programa del primer concierto al que habían ido, un recital de música clásica en un teatro pequeño del centro, una fotografía en blanco y negro de los dos abrazados en la plaza, sacada por una amiga con cámara analógica. Un libro de poemas de Antonio Machado que él le había dedicado en la primera página con tinta azul, con una caligrafía cuidadosa de profesor. Cristina sacó cada objeto, uno por uno, y los acomodó sobre la colcha. No para llorar, no para arrepentirse, para mirar, para reconocer, para entender que había existido una Cristina diferente antes de la caída de la madre, una Cristina que sabía amar, que sabía soñar, que tenía planes propios. Esa Cristina no había desaparecido. Había estado guardada durante 14 años, esperando que alguien la sacara de la caja de cartón. Si tú llegaste hasta este punto, manda este video para aquella mujer cuidadora de tu vida que tú sabes que se borró sirviendo a la familia. No le digas nada, solamente manda. La historia de Cristina va a hacer el trabajo. Inscríbete en el canal para no perder la próxima historia. Aquella noche, Cristina escribió en una libreta pequeña algo que nunca había escrito antes. Una lista de preguntas para sí misma. Las preguntas eran simples, pero en 14 años nunca se las había hecho. Pregunta 1. ¿Qué cosa de la vida actual te gusta? Pregunta 2. ¿Qué cosa de la vida actual te duele? Pregunta 3. ¿Qué soñabas cuando tenías 24 años? Pregunta 4. ¿Cuáles de esos sueños todavía existen? Pregunta 5. ¿Qué necesitarías cambiar para empezar a vivir y no apenas sobrevivir? Cristina dejó la libreta sobre la mesa de luz, al lado de la cama. Se durmió con la decisión de responder cada pregunta a lo largo de las semanas siguientes, con honestidad, sin presa. La transformación no llegó de golpe. Llegó en pequeñas decisiones, una por una, durante los meses siguientes. Primera decisión. Cristina llamó a las hermanas, Norma y Beatriz, y propuso una conversación familiar. Les dijo con voz firme que necesitaba ayuda, que 14 años de cuidado solitario eran demasiados, que esperaba que cada una se hiciera cargo de la madre durante un mes al año mínimo, viajando a la ciudad, que también necesitaba ayuda económica adicional para contratar una cuidadora 2 tardes por semana. Las hermanas resistieron al principio. Norma alegó que no podía dejar a los hijos. Beatriz alegó que el trabajo era complicado. Las dos repitieron variantes de las frases que durante 14 años habían usado para no involucrarse. Vos estás más cerca, Cristina. Vos no tenés hijos, Cristina. Vos sabes cuidar mejor que nosotras, Cristina. Cristina escuchó cada una de las frases sin interrumpir. Cuando las hermanas terminaron, Cristina respondió con una voz nueva, firme, pero sin enojo. Norma, Beatriz, las escuché. Yo entiendo que tienen vidas complicadas, pero durante 14 años, las dos olvidaron que yo también podría haber tenido una vida complicada. Yo no la tuve porque elegí no tenerla. Y ese error lo cometí yo, no ustedes. Pero ahora estoy corrigiéndolo. No les estoy pidiendo permiso. Les estoy informando que esto va a cambiar. Si ustedes no se organizan, yo voy a contratar más cuidadora con el dinero que ustedes han enviado durante años. Pero ustedes van a venir una vez al año cada una, durante un mes mínimo, a cuidar a mamá. No se discute, se ejecuta. Cristina mantuvo la firmeza. Después de varias conversaciones, las dos cedieron, empezaron a organizarse. Segunda decisión. Cristina contrató a Soledad,
una cuidadora del barrio recomendada por doña Trinidad para acompañar a la madre 2 tardes por semana, de 3 a 7 de la tarde. Cristina usó esas tardes para empezar un curso de bordado avanzado en una escuela técnica del barrio. La escuela quedaba a 6 cuadras de la casa. El curso duraba 8 meses. La maestra, doña Pilar, una bordadora con 40 años de oficio, vio en Cristina una alumna distinta desde el primer día. Las manos de Cristina, formadas por 14 años de manipular hilos finos en la mercería, tenían una precisión que doña Pilar raramente había encontrado en alumnas nuevas. Cristina, vos no necesitas aprender a bordar. Necesitas aprender a confiar en vos misma como bordadora. Eso es distinto. Eso te lo voy a enseñar, dijo doña Pilar en la primera clase. Hacía muchos años que Cristina quería profesionalizar el oficio. Tercera decisión. Cristina abrió una cuenta de redes sociales para mostrar bordados artísticos hechos por ella. La cuenta se llamaba Bordados de Cristina del Barrio. El primer bordado que publicó fue un cuadro pequeño con flores de lavanda en hilo morado sobre lino blanco. Sacó una foto con el celular de doña Trinidad, que se lo había prestado, porque el celular propio de Cristina era viejo y la cámara funcionaba mal. La foto quedó tan bonita que en la primera semana recibió 5 mensajes preguntando si vendía. Cristina respondió a todos con timidez, dando un precio que doña Pilar le había sugerido. En los primeros meses vendió 3 piezas pequeñas, después 6, después 12. La habilidad que llevaba 14 años usando para coser botones y arreglar dobladillos empezó a tener un destino propio. Una respiración de arte verdadero, un valor que iba más allá del oficio funcional. Cada bordado que Cristina vendía no era apenas una venta. Era una pequeña confirmación de que la vida estaba esperándola, exactamente como doña Trinidad le había dicho aquella tarde de junio. Cuarta decisión. Cristina aceptó la invitación de una clienta vieja, doña Lucrecia, para participar de un grupo de mujeres del barrio que se reunían los miércoles por la noche para conversar, tomar mate, contar historias. Hacía 14 años que Cristina no tenía vida social. La primera reunión fue incómoda. Las siguientes fueron mejorando. Quinta decisión, y la más difícil de todas. Cristina, 8 meses después del lunes de la clienta Liliana, escribió un mensaje a Mateo. Lo encontró por una red social. Le mandó una nota corta. Mateo, te escribo después de muchos años. Quiero pedirte perdón. No por elegir cuidar a mi madre. Eso fue mi decisión. Te pido perdón por la manera como corté lo nuestro. Por no haberte permitido elegir junto a mí. Por haber decidido por los dos sin escucharte de verdad. Hoy entiendo que mi error no fue cuidar de mamá. Mi error fue desaparecer mientras la cuidaba. Ojalá tu vida sea hermosa, Cristina. Mateo respondió 3 días después. La respuesta era corta también. Cristina, te perdoné hace mucho tiempo. Estoy bien. Susana también. Tenemos un hijo, Felipe, que tiene 10 años. Que vos también seas feliz. Haces bien en volver a empezar. Cristina leyó el mensaje sentada en el banco del fondo de la mercería. Lloró sin pena, lloró con liberación. 14 años de un capítulo cerrado finalmente con palabras simples y honestas. Hoy, Cristina tiene 42 años. Continúa cuidando a doña Esperanza, ahora con el apoyo de Soledad, 5 tardes por semana, y de las hermanas que vienen en turnos rotativos. Continúa trabajando en la trama de mañana. De tarde, hace bordados artísticos para clientas que la encontraron por las redes sociales. Tiene un emprendimiento pequeño, en crecimiento. Tiene amigas nuevas del grupo de los miércoles. Tiene la libreta vieja con las 5 preguntas, con las respuestas escritas y reescritas a lo largo de los meses. Y, hace 3 meses, conoció a Andrés, un señor del barrio que caminaba solo desde hacía 7 años. Era ferretero de oficio, dueño de una ferretería pequeña en la otra cuadra de la mercería. Tenía 49 años, 2 hijos adolescentes que vivían con él.
manos grandes y callosas de quien trabaja con metal todos los días, sonrisa tímida de quien no había imaginado volver a empezar. Andrés entró a la trama un viernes por la tarde, buscando hilo grueso de poliéster para arreglar la persiana de la cocina de la casa. Cristina lo atendió con la profesionalidad de siempre, mostrándole 3 tipos diferentes de hilo, explicando los grosores y resistencias. Andrés escuchó con atención, compró el hilo elegido. Antes de salir miró a Cristina con una intensidad nueva y le dijo: «Señora, perdón si soy directo, pero usted tiene una manera de explicar que se ve que ama lo que hace. ¿Me dejaría invitarla a tomar un café algún día?». Cristina sintió el calor subir por la cara. Tenía 41 años. La última vez que un hombre le había hecho aquella invitación, ella tenía 21 años. Pero esta vez la respuesta fue distinta. Cristina sonrió y respondió: «Sí, Andrés, me gustaría». Empezaron a tomar café los miércoles después del cierre de la mercería en una panadería de la esquina. Después a salir los sábados a la tarde, caminando despacio por las calles del barrio que Cristina había vuelto a habitar con ojos nuevos. Cristina no sabe todavía si va a casarse, no sabe si va a tener hijos a los 40 y tantos, no sabe el final de la historia, pero sabe algo nuevo, sabe que tiene derecho a la posibilidad, sabe que cuidar a la madre no significa borrarse a sí misma, sabe que la vida la esperó, como doña Trinidad le había dicho aquella tarde de junio en la oficina del fondo, y cuando alguien pregunta a Cristina cómo cambió su vida después de aquel lunes 8 de junio en que una clienta llamada Liliana le preguntó por qué nunca se había casado, ella responde la misma frase, con la voz tranquila de una mujer que finalmente recuperó el derecho de tener una vida propia. Yo aprendí a los 41 años que cuidar a alguien no significa desaparecer cuidando a alguien. Hay una diferencia enorme. Yo viví 14 años del lado equivocado de esa diferencia. Hoy estoy del lado correcto. Cuido a mamá con amor, pero también vivo con amor propio. Tengo derecho también, igual que las otras mujeres. Igual que cualquier persona, tengo derecho a soñar, a amar, a planificar, a equivocarme, a empezar de nuevo. Tardé demasiado en entender, pero entendí. Y eso vale por todo. Ninguna mujer debería pensar que su tiempo terminó porque cuidó a alguien que la necesitaba. Cuidar es nobleza, pero borrarse al cuidar es injusticia con uno mismo. La vida tiene paciencia. La vida espera. La vida vuelve a abrir puertas en el momento menos esperado, si una está dispuesta a empujarlas otra vez. Yo empujé la puerta, yo entré, yo todavía estoy entrando. Muchas gracias por dejarnos ser parte de tu día. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.